Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, así comienza el capítulo 19 de Hechos. Recordemos que lo habían recomendado desde Éfeso para que pudiera llegar allí a enseñar la palabra. Entonces, ahora Apolos está en Corinto y dice la Escritura: Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Él sigue con sus periplos misioneros. Cuando se refiere a regiones superiores, eran los enclaves romanos que estaban por esos lares. Recordemos que a los de Éfeso ya les había dicho en el capítulo 18, versículo 21, si Dios quiere, volveré a vosotros, lo cual nos indica que Dios quiso. Entonces dice la Escritura que Pablo vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, parece que eran discípulos de Juan el Bautista. Adam Clarke, un historiador, dice, parece que eran judíos asiáticos que, habiendo estado en Jerusalén 26 años antes de esto, habían oído posiblemente la predicación de Juan el Bautista y recibido su bautismo, el de Juan el Bautista, creyendo en el Cristo venidero, por primera vez a la tierra, a quien Juan estaba proclamando. Pero parece que hasta ese día ellos no habían recibido la instrucción de la religión cristiana. Aquellos que no han recibido las bendiciones del Espíritu Santo, dice Clarke, no importa qué profesión hagan, no conocen nada mejor que el bautismo de Juan. Son buenos y excelentes dentro de la doctrina de Juan el Bautista, pero para efectos del reino son ineficaces, porque recordemos que la salvación viene de los que viven bajo el meridiano del cristianismo. Cierro comillas. Traje a colación ese aporte de Adam Clarke porque me pareció muy interesante. Hallando a ciertos discípulos, tal vez no eran muchos, no eran discípulos de Apolos, dice otro pensador, Alexander, por ejemplo, ni de Juan el Bautista, sino de Cristo. Mire qué interesante punto de vista este. Porque se les llama discípulos y la palabra discípulo correctamente usada en el contexto de Hechos se refiere a los cristianos. Entonces, parece ser, me gusta esa posibilidad de que sí, eran discípulos del Señor Jesucristo. Continuemos nosotros con nuestra lectura. Entonces, cuando se los encuentra el apóstol Pablo, miren lo que les dice. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, en el momento de haber creído o posterior a haber creído, ¿habrían recibido estos el Espíritu Santo? ¡Qué tremendo! Uno por lo general no tiene esta clase de diálogos con los cristianos que se encuentra. Mire si no. Usted se encuentra con alguien que detecta que es cristiano o alguien lo detecta a usted que es cristiano y tal vez después de cruzar algunas palabras, la pregunta que se hacen es, venga, ¿y usted a dónde va? ¿Usted a qué denominación pertenece? Pero Pablo no está interesado ni a dónde van ni de dónde vienen, simplemente llega al punto. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Por qué será tan importante esto? Hombre, nosotros ya a estas alturas del capítulo 19, habiendo trasegado por 18 capítulos de Hechos de los Apóstoles, si tenemos esa inquietud, a ver cómo se lo digo, sería muy bueno comenzar otra vez desde el capítulo 1 concienzudamente. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?
Básicamente eso es lo que nos debe importar a nosotros. Primero, si uno como tal es una persona que recibió al Espíritu Santo. Y en segundo lugar, con otros creyentes que se encuentre, saber si recibieron el Espíritu Santo, porque pues, si no está uno atrasado. Tiene, creo que la mitad del paquete uno. Pero estos de manera sincera le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. En Juan capítulo 7, versículo 39, nos habla de que el Señor estaba hablando de que habían de recibir los que creyesen en Él al Espíritu Santo, pero todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Pero el caso acá con estos, o el asunto con estos, es que no sabían que el Espíritu Santo había sido derramado en Pentecostés. Y parece que además no habían estado en contacto con la iglesia cristiana. ¿Es posible? Entonces, ¿qué les dijo Pablo? ¿Lo regañó? ¿Les dijo que no podía caminar con ellos? ¿Censuró a quien los había llevado a ser discípulos, pero dejó la cosa a la mitad del camino? No, él sigue indagando. Y les dice en el versículo 3, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Aquí vemos un Pablo sorprendido, no por ellos, porque los discípulos no tienen la culpa. Pablo debe estar pensando en quien los discipuló. A veces llenamos simplemente de doctrina a la gente, pero no oramos por ellos para que reciban la presencia del Espíritu Santo o la promesa del Espíritu Santo. Entonces, los tenemos acá, sí, son discípulos, pero les falta la vida del Espíritu. Por eso Pablo se interesa por ellos porque, usando una palabra nuestra, están varados. ¿En qué pues fuisteis bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Qué interesante. Entonces Pablo comienza desde ahí. Mire, uno debe comenzar con la gente desde el punto en el que está. Así como Felipe, al encontrarse al eunuco, él estaba en Isaías y desde ahí los llevó a Cristo y luego le bautizó y todas las cosas que usted y yo ya sabemos. Ahora Pablo se encuentra a estos y sabe que están contándole que fueron bautizados en el bautismo de Juan, el de Juan el Bautista. Entonces él les aclara, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, porque eso es lo que Juan vino trayendo, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. De paso, Pablo le aclara a estos discípulos que Juan era solo un anunciador de nuestro Señor Jesús, obviamente. Y les dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Gloria a Dios. Entonces, ya los tiene más ubicados, claro. A tal punto que mire lo que dice la Escritura. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Pues porque el Señor Jesús así lo había ordenado, que hiciéramos discípulos en su nombre. Superado este asunto, dice la Escritura, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, algo así como lo que hicieron Pedro y Juan en Samaria, sobre aquellos nuevos convertidos a los cuales Felipe había llevado al conocimiento del Señor Jesucristo y además estaban bautizados en agua, pero no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo. Recordemos que después de la imposición de manos de los apóstoles, vino sobre ellos. Y así se lo aclara Pablo a estos discípulos. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Pero miren qué interesante también. Estos que Pablo encuentra en Éfeso, después de que han recibido el Espíritu Santo, dice la Escritura, y hablaban en lenguas y profetizaban.
Así como en las diferentes lenguas que vimos en el Pentecostés judío en Hechos 2 y en el Pentecostés gentil en Hechos 10, y ahora llamémoslo así como muchos, en el Pentecostés de Éfeso tenemos estos discípulos hablando en lenguas y profetizando. ¿Qué profetizarían? Hombre, la doctrina del cristianismo, las maravillas de Dios, y profetizaban. Y hace esta aclaración Lucas, que es el que escribe Hechos. Eran por todos unos 12 hombres, que por lo menos entre los creyentes que había en Éfeso, porque lo sabía, no sabían acerca del Espíritu Santo. Ya quedaron bien equipaditos. Cuando nos encontremos con ellos en aquel gran día, les preguntaremos acerca de su experiencia si es que tenemos alguna duda. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces ahora Pablo sigue su itinerario acostumbrado. Dice el versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga. Ahora, recordemos que Pablo ya había estado allí en el capítulo 18, versículo 20, y ellos mismos le pidieron que les concediera más tiempo, a lo cual él les respondió que no, que después de hacer algunas diligencias por allá en Jerusalén, si Dios quisiera, volvería a ellos. Así que entra, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Tiempo récord para Pablo permanecer en una sinagoga sin ser expulsado, ¿no les parece? Pero es que allí en Éfeso la gente de la sinagoga, por lo menos durante estos 3 meses, o sea, 4 por 3, 12, hablemos de 12 días de reposo, les enseñó con denuedo la palabra de Dios. Habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Discutiendo, recuerden que no era una pelea, sino que exponía con denuedo y con fervor lo que acerca de Cristo Jesús había en las Sagradas Escrituras. Y no solamente basta con discutir y mostrar lo mucho que sabemos, sino que se lograba el objetivo y era que los persuadía, es decir, que creyeran. Y aquí es muy lindo que Lucas nos hable de que les estaba hablando durante esos 3 meses del reino de Dios, del que usted y yo venimos hablando desde hace varios años. Es decir, todo lo concerniente al Evangelio de Cristo Jesús, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Qué pasó al cabo de 3 meses? Pero endureciéndose algunos y no creyendo. La palabra aquí, endureciéndose, es fuerte. Realmente quiere decir que se obstinaron, que se rebelaron, que se levantaron en contra de. Pero endureciéndose algunos, siempre los hay. Siempre habrá gente a la cual el mensaje no les es acepto por sus corazones endurecidos. Y aclara Lucas, y no creyendo, es decir, se rehusaron. No fue que no entendieron, es que si uno no entiende en 3 meses ya no pasó de primaria, ¿cierto? Es decir, hay un consciente rechazo de parte de ellos. Abiertamente se negaron a creer y decidieron no sujetarse a la correcta enseñanza de las Sagradas Escrituras que Pablo, con esfuerzo y con denuedo, les dio durante 3 meses. Porque eso sí, si alguien era diligente en trazarlas, era Pablo. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, además de eso, mire lo que dice, maldiciendo el camino, con C mayúscula, delante de la multitud. Pues, blasfemaron conscientemente, eso es maldecir. Cuando dicen que el camino es al Señor mismo, al Señor Jesús llamaron anatema. Delante de la multitud, o sea, no fue algo que hicieron así como en privado, una reunión pequeñita, no, fue en público, con una multitud de testigos. Así como hay muchas personas que aceptan a Jesús delante de una multitud de testigos, hay gente como esta
que también tienen testigos de que en público blasfemaron conscientemente del Señor y lo rechazaron. ¡Qué terror! Maldiciendo el camino delante de la multitud. Entonces, miren qué hace Pablo. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Como ustedes rechazaron al Mesías, rechazan al Salvador, pues entonces aparto a los que sí han recibido al Mesías, han recibido al Salvador y saben que es el Señor Jesús. Este acto de separar a los nuevos convertidos, que en 3 meses debe haber sido un número considerable, es sano, porque debemos entonces dedicarnos a aquellos que sí quieren y desean y anhelan conocer más al Señor Jesús. Al fin y al cabo de eso se trata la vida eterna, en conocer a Dios y conocer a Jesucristo a quien Él ha enviado. Entonces separó a los discípulos de estos que blasfemaban y entendemos acá los discípulos nuevos que aceptaron abiertamente el mensaje del Evangelio, de la misma forma en como aquellos abiertamente lo rechazaron. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Es decir, exponía de tal manera las Sagradas Escrituras que razonablemente uno las entendía. Y aquí me llama la atención algo, y es que ahora lo hace en una escuela y lo hace cada día. Llama nuevamente la atención esto. Para estos discípulos y para el apóstol no era cuestión de un ratico semanal, o como en el caso de algunos mensual, o como en el caso de otros anual. Hombre, ¿qué se le va a quedar a uno de la doctrina del Señor con tal tiempo dedicado al conocimiento de Dios? Pero esto era cada día. Y se buscó un salón, digámoslo así. O sea, listo, no puedo estar más en la sinagoga. Se buscó un salón o una escuela, como dice acá, que era un salón usado para conferencias y otras reuniones, como hoy en día, qué coincidencia, ¿cierto? Y de uno llamado Tiranno. Tiranno quiere decir tirano. Es interesante que hay anotaciones en la historia secular acerca de este tirano. Parece que este hombre le permitía usar el salón, no sé si a cambio de algún alquiler o algo, y después de sus enseñanzas, entonces podía usarse ese salón por parte de Pablo de ahí en adelante. Muy parecido a lo que hemos estado haciendo, alquilando un salón para podernos congregar durante determinadas horas en la semana, porque es que la gente interesada realmente quiere conocer, y a esos es a los que nos debemos dedicar. Esto me parece tan hermoso y me parece una coincidencia tan especial que por lo menos 2000 años después nosotros estemos en una situación similar, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Y miren, no fue poco tiempo. Si en la sinagoga pasó 3 meses, aquí me dice cuánto pasó en ese salón. Así continuó por espacio de 2 años. Entonces, estuvo 3 meses en la sinagoga y ahora 2 años aquí en la escuela de este Tiranno. Podemos deducir, y lo han hecho otros, que un día de Pablo era más o menos así. Se levantaba temprano para hacer su labor de tiendas con Aquila y así proveer sustento para él y para los miembros del equipo. Y luego se dedicaba a predicar durante unas 5 horas en ese salón, y luego aún podemos deducir por lo que dice Hechos 20:31, que ministraba a los convertidos que necesitaban o querían saber aún más. Porque créanme, en esto, como hay gente anoréxica que con un versículo tiene, hay gente que es insaciable y necesita capítulos y libros
enteros de la palabra y cada vez quieren más. Entonces recordemos lo que Pablo les dice en el capítulo 20 de este mismo escrito de Hechos, en el versículo 31. Les dice a aquellos de Éfeso cuando se está despidiendo: por 3 años, mire qué lindo, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Así continuó por espacio de 2 años. Y esto que sigue no es una exageración. De manera que todos los que habitaban en Asia, cuando dice todos no es una afirmación pretenciosa. Los historiadores dicen que esto es posible porque los residentes y visitantes, los que acudían a Éfeso, iban a conocer el famoso templo de Diana. Entonces, quizá muchos de ellos también escucharon el mensaje del Evangelio y se convirtieron y regresaban a sus ciudades de origen a compartirlo, porque es que cuando uno realmente recibe el Evangelio del Señor Jesucristo, es lleno del Espíritu Santo y es correctamente instruido, uno se vuelve un parlante de esta grata noticia del cielo. Y si a eso le sumamos la labor que Silas y Timoteo debieron haber efectuado en las ciudades vecinas y dentro del mismo Éfeso, nos lleva a recordar lo importante que es predicar el Evangelio en las ciudades principales, porque la gente pues llega a las ciudades principales, sea para visitar, sea de turismo, sea para proveerse de algún elemento que en esa ciudad se venda, en fin. Pero entonces se pueden llevar también el Evangelio, como ocurría en este método que el apóstol usa de ir a las ciudades principales también. En este caso, Éfeso. Por eso dice la Escritura entonces, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, ambos pueblos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Qué es oír la palabra del Señor Jesús? Pues oír la predicación acerca de la palabra de Dios. Lucas es claro en esto. Lo que oyeron de parte de Pablo y de su equipo fue la palabra del Señor Jesús. ¡Qué gran bendición! Las cosas entonces no paran ahí. Pablo y los que con él estaban eran personas que realmente se dedicaron a lo que Dios los envió. Y entonces Lucas, recordemos que es médico, Lucas, recordemos que es un profesional de la medicina, es el que nos va a narrar una parte tan especial como la que sigue. Porque es que tal vez usted está acostumbrado, rodeado de muchas personas que están en la profesión de la medicina y de fe, nada. Pero, al igual que Pablo, usted y yo también podemos conocer médicos realmente llenos del conocimiento de Dios, llenos del Espíritu Santo, a los cuales les parece que es un privilegio narrar los milagros del Señor. Ellos no se lo ocultan a nadie, ni se escudan detrás del conocimiento científico para negarlo, no. Entonces, mire lo que dice ese versículo 11 y lo escribe un médico. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. O sea, no eran milagros normales, que ya de por sí son. Está hablando de milagros extraordinarios, como todo lo que Dios hace. Es que nada es común en Dios, todo es extraordinario. Y es claro Lucas cuando dice que los hacía Dios. Ojo con esto es muy importante. Pablo no era el que los hacía, era Dios por mano de Pablo. Ahora, esto nos lleva a pensar que indudablemente Pablo, además de predicar, sacaba tiempo para visitar personas enfermas y ministrarles de parte de Dios. Claro que lo hacía en el nombre del Señor Jesús,
¿A quién estaba imitando entonces Pablo? Al Señor Jesús, porque el Señor Jesús también dedicaba una buena parte de su tiempo a ir al necesitado, al enfermo, al poseso, al afligido. Entonces, eso también lo podemos ver en la vida de los apóstoles, según lo estamos mirando en este capítulo. Por allá encontramos en el capítulo 3 un Pedro que es usado por Dios para sanar a una persona que estaba lisiada. Entonces, aquí vemos que Dios no solamente se ocupa de la salvación de las almas de las personas, sino también de sus cuerpos. Porque recordemos que todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, fue afectado por la caída. Y el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces mira qué bonito. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Extraordinarios. ¿En qué consistirá? Pues bueno, Lucas nos dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Cuando se refiere a paños, está refiriéndose a los que se usaban alrededor de la cabeza. Y cuando se refiere a delantales, está refiriéndose tal vez a sus delantales de trabajador. Y cuando se refiere a que eran de su cuerpo, como nos está hablando un médico, la palabra que usa es para recordarnos que eran los de la superficie de su cuerpo. No los interiores, pues, no era que le llevaban los calzoncillos y las medias de Pablo y se los ponían a la gente. No. Estos detalles y términos nos ayudan a recordar que Lucas, el médico, es el que está narrando esto. Al fin y al cabo, para usted, para mí, un trapo es un trapo, para un médico no. Ellos saben de asepsia y saben de todas esas cosas. Quiero recalcar acá algo nuevamente. Ojo, 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 ojo. Póngale mucho ojo. Haga de cuenta que usted es uno de los seres vivientes lleno de ojos por todos lados. Ojo con esto. No era Pablo, o los paños, o los delantales los que obraban milagros extraordinarios. Lucas ya nos aclaró que es Dios y que puede usar el Dios y hacer lo que le dé su divina voluntad a favor del necesitado. Aquí no estamos promoviendo, pues, el envío de paños o de delantales. Por favor, pues no vaya a caer en eso. De tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Y miren, lo dice un médico, y las enfermedades se iban de ellos. Gloria a Dios. No, pero la cosa mejora. Y los espíritus malos salían, y lo está diciendo un médico. Gloria a Dios. Nota. Esto está lleno de luces de ten cuidado. En ningún momento por acá dice que se vendían los paños o que se vendían los delantales, porque ellos no tenían un negocio con las obras de Dios, como parece ser que sí. Cuando uno levanta la cabeza y observa el panorama evangélico a nivel mundial. No, el pasaje es claro. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Algo para recordar acá. Si tú y yo tenemos claro que no era Pablo, ni los paños, ni los delantales los que hacían los milagros, sino Dios, entonces podemos también incorporar a nuestra vida de creyentes, si no lo estamos haciendo, que ya sería una gran falta, el ministrar a enfermos. O sea, permita que Dios, a través de usted, pueda extender la mano de misericordia, sanando o liberando a las personas. Ahora, existe
en el pasaje algo que Lucas coloca de lo que también estaba ocurriendo en Éfeso. Mire, pero, cuando usted encuentra un pero en las Sagradas Escrituras, pare un segundo, deje el afán, respire y permita que el Espíritu Santo le ministre. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, ojo pues a lo que viene. Me está hablando de que eran judíos exorcistas. Yo quiero agregar que según lo que vamos a observar, eran personas no nacidas de nuevo, por lo tanto, eran gente que no tenían la mente renovada, por lo tanto, no eran seguidores de Cristo conforme a las Sagradas Escrituras, pero que sí se querían usufructuar del mover de Dios usando el nombre del Señor y el de su discípulo Pablo, casi que al mismo nivel que se usa un amuleto o se hace un conjuro. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, o sea que eran itinerantes, eran casi que, digámoslo así, exorcistas a domicilio. Ese era el letrero que había en su carruaje, se hacen exorcismos a domicilio. Estos, dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, ya vamos a ver qué dicen. Lucas es claro, por sus detalles, nunca deje pasar ninguna palabra de Lucas de largo. Algo te está diciendo y algo me está diciendo. Dice que intentaron invocar, lo cual nos muestra su necia osadía. Ellos pensaron que usar el nombre del Señor Jesús era como cualquier fórmula de las que ellos usaban. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Recordemos que usar el nombre del Señor Jesús no es como usar una fórmula o un remedio. Ahora, ¿en qué lo estaban intentando invocar? Sobre los que tenían espíritus malos, sobre los posesos, No solamente en Éfeso, sino en gran parte de todas las ciudades, de todo el territorio, existían estas clases de personas como las hay hoy en día. Josefo, un historiador, dice, abro comillas, un judío exorcista echaba demonios al invocar el nombre de Salomón. O sea, que esto pululaba por todos lados. Lake y Cadbury dice, refiriéndose a estas prácticas específicamente en Éfeso, tales prácticas estaban asociadas con Éfeso, y los judíos tenían un papel prominente en la magia del antiguo mundo. Eran magos a domicilio. Ya los hemos encontrado. ¿Recuerdan que encontramos un mago por allá en Samaria cuando Felipe predicaba? ¿Recuerda que encontramos un mago por allá junto a un gobernante llamado Sergio Paulo, que lo mantenía prácticamente hechizado con sus artes mágicas? Pues bien, véalos acá. Aquí tenemos muchos, y en Éfeso. Entonces, tenemos un Pablo que ha estado 3 meses en una sinagoga y 2 años en la escuela de uno llamado Tiranno, y Dios ha empezado a hacer, como lo prometió, porque Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que en su nombre, como dice el Evangelio de Marcos, y como lo hemos visto realizado en Hechos, se pueden obrar sanidades, milagros y liberaciones. Entonces estos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, ojo pues, John, ¿usted por qué está haciendo tanto énfasis en esto? No, hermano, es que, a ver, no sé, sí, mejor, se lo voy a decir sincero, da rabia ver la ignorancia en la que a veces algunos creyentes circulan por la faz de la tierra teniendo su nuevo nacimiento, su mente renovada, y a veces cuando se trata de imponer una mano sobre un enfermo o echar fuera un demonio, se amilanan todos pues y parece que no supieran nada. No, nos llegó el momento de crecer. Y esto es para todos. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Esta palabra os conjuro es de la misma raíz que exorcistas.
Entonces, lo que están diciendo es, os exorcizamos por Jesús, el que predica Pablo. O sea, usan el nombre del Señor Jesús y citan como referencia al apóstol Pablo, que es el que Dios, juntamente con su equipo, está usando en Éfeso, no solamente para predicar el evangelio, sino para sanar cuerpos y para liberar personas que estaban esclavizadas por espíritus inmundos. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Eso era lo que decían. Lucas entonces es muy claro y le hace un zoom al asunto. Nos dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. 7 hijos de este judío sacerdote, casi que era una empresa familiar. Da el nombre del judío, sacerdote, Esceva, significa zurdo. Y hace claridad en que era judío porque los judíos, aún en estas épocas, siempre son propensos a las prácticas de magia en todas las épocas. Y aclara que era jefe de los sacerdotes. Aquí casi que equivale a sumo sacerdote. Recordemos que el sumo sacerdote tenía derecho a entrar al lugar santísimo por lo menos una vez al año en el día del sacrificio, y además era el único que podía pronunciar, dentro de la corriente hebrea, el nombre sagrado de Yahvé, o de Jehová, o de Dios. Seguramente ahora pretendía él con sus hijos usar el nombre del Señor Jesús, desde luego para ganar reconocimiento y renombre, al igual que sus hijos. Hombre, qué rabia, qué rabia. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Era su costumbre. No era algo que hacían ocasionalmente, decidieron sacar provecho del asunto. Pero miren, pero respondiendo el espíritu malo, dijo. O sea, el espíritu malo que poseía a este individuo, a don fulano, porque no nos dan el nombre, usando las cuerdas vocales de ese poseso, les habla. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, pues, a Jesús conozco. Lo que está diciendo es, yo sé quién es Jesús. Y dice, y sé quién es Pablo. Estoy bien informado acerca de Pablo. Es que en el mundo espiritual, en Éfeso, las cosas estaban ardiendo. Había un Pablo predicando la palabra de Dios, que es lo principal, que llevaba las almas a los pies de Jesucristo, y además el Espíritu Santo, que es Dios, el Padre, que es Dios, y el Señor Jesús, que es Dios, decidieron también, vamos a sanar gente en este lugar y vamos a liberar gente en este lugar, y lo estaban haciendo. Por lo tanto, en la esfera de los espíritus malos, sabían que se estaba usando con autoridad el nombre del Señor Jesús y quién lo estaba usando. Por eso les contesta, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, es decir, los 7 hijos de Esceva, ¿quiénes sois? ¿Ustedes quiénes son? Y no me dio más palabra, dice la Escritura. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, es decir, el poseso, y que el espíritu malo seguía estando evidentemente en él porque el conjuro no les funcionó, porque no se trata de conjurar. Y hace claridad Lucas, que es médico, que es un espíritu malo, porque existen, los espíritus malos existen y se apoderan de las personas. Si usted tiene alguna duda acerca de esto, le invito a que se lea el Evangelio de Marcos concienzudamente y note que allí prácticamente el Señor Jesús da un curso extensivo de cómo echar fuera demonios. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, John, ¿cuándo nos va a dar un curso de demonios? Para poder echar fuera demonios. Hermano, hermana, por favor, hay que leer atentamente las Sagradas Escrituras. Ellos nos dan la provisión, los escritos de la palabra de Dios, de cómo se hacen las cosas. Entonces, leas esos capítulos 16 del Evangelio de Marcos, y si usted es una persona que ha nacido de nuevo, y si usted es una persona que renueva entendimiento, adelante. Eso sí, no monte un negocio de exorcista ambulante
para conjurar a la gente en el nombre del Señor Jesús, el que predicaba Pablo. No, hágalo como Pablo, conscientemente. Y dice la Escritura, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, John, ¿está bravo? No, jamás. Pero ¿quién no va a aprovechar esta oportunidad para abrir semejante corchete? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. Qué tremendo esto. Sobre los 7 se les tiró encima y los dominó, es decir, los redujo, los imposibilitó. Como dicen los muchachos, los cascó a todos, porque dice que pudo más que ellos, que los 7, porque se ve que hubo un forcejeo. Saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estaban en una casa. Qué detalles los que nos da Lucas. Salieron huyendo los 7, no el espíritu inmundo. Mire usted cuando lea el Evangelio de Marcos, que los espíritus inmundos eran los que huían y salían. En este caso son los exorcistas ambulantes los que salen huyendo. Y salieron huyendo de la casa de esta gente porque recuerden que eran exorcistas a domicilio. Y desnudos porque les largó por lo menos las ropas exteriores a los 7. Y heridos los mandó con lesiones personales para la casa. Disculpen, qué cosas, ¿no? Parece que tenía más reconocimiento un delantal de trabajo de Pablo o un paño de la cabeza de Pablo con la que se secaba el sudor que estos 7 que ni habían nacido de nuevo, ni habían renovado entendimiento y estaban tratando de hacer negocio del nombre del Señor Jesús. Una advertencia para todas las generaciones esto. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y dice Lucas, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Notorio es evidente, claro, palpable, fue vox populi. Y además la noticia también fue evidente a todos, porque era el noticionón del momento, estaba en la radio, estaba en la televisión, todo, y además en ciudad pequeña, todo se sabía en un momentico. Los que habitaban en Éfeso, porque seguramente si eran habitantes de Éfeso, conocían la historia del poseso, así como en Gadara, conocían la del Gadareno. Y nuevamente Lucas dice, así judíos como griegos, ambos pueblos. Y dice, y tuvieron temor todos ellos. Pero mire qué interesante. No temor del espíritu inmundo y del poseso. Está hablando de un temor reverente al ver que con el poder de Dios no se juega. También era noticiononón en Éfeso que Pablo era usado por Dios para hacer señales extraordinarias y prodigiosas, tanto que se usaban sus delantales y sus pañuelos. Un temor reverente. Además de ver que en las tinieblas se sabe quién es el Señor Jesús y quién realmente lo predica como persona que es hija de Dios. Y tuvieron temor todos ellos. ¿Y sabe por qué? Porque en Éfeso habían estado sumidos en la ignorancia espiritual. Habían estado esclavos de estas artes mágicas de estos judíos itinerantes que les hacían creer que tenían algún gran poder de Dios. Y ahora ha quedado demostrado que no es así. Y tuvieron temor todos ellos. Y por eso dice Lucas, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Magnificar es exaltar, magnificar es honrar, magnificar es alabar. Y observe la claridad de Lucas. Magnificado el nombre del Señor Jesús, no el de Pablo, no el de Silas, no el de Timoteo, ni mucho menos el de Seba, ni mucho menos el de los hijos de Seba, tampoco el nombre del poseso, tampoco están magnificando al espíritu malo. No, observe esto, el del Señor Jesús, el del Señor Jesús. Qué cosa tan maravillosa. Bueno, dejemos por ahora ahí.
Creo que tenemos suficiente para digerir. Yo le ruego a amiga, amigo y amigo, que no se quede solo con escuchar esto. Léalo. Vuélvalo parte suya. Use la imaginación para trasladarse a Éfeso. Y por favor, permita que Dios la use y lo use, porque usted es un nacido y una nacida de nuevo, con renovación de entendimiento, por lo menos eso es lo que estamos haciendo. Porque así estemos en una época en la que se limite la movilidad y los tiempos de reunión colectivos, la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios no está escondida y la tenemos en nuestro haber, en nuestras casas, en nuestras Biblias y espero que por renovación de entendimiento en nuestro corazón. Amado Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. A ti, amado Padre, sea toda la gloria. A ti, amado Señor Jesús, sea toda la honra. Y a ti, amado Espíritu Santo, sea todo el honor. Por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.